gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y seguimos con la descripción de estos falsos devotos. Estamos hablando de los devotos exteriores, aquellos que muchas prácticas de la Santísima Virgen María, muchas velas encendidas, pero nada de cambio de vida, nada de imitar a la Santísima Virgen. Y nos dice, estos devotos solo les gusta lo sensible de la devoción, sin buscar lo sólido. Si no experimentan algo sensible en sus prácticas espirituales, creen que no hacen nada. Se desalientan y lo abandonan todo y lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores y no hay gente que más critique de las personas de oración, que ponen empeño en lo interior como lo más esencial, aunque sin menospreciar el exterior de modestia que acompaña siempre la verdadera devoción. Y nos va ya encaminando hacia aquello que tenemos que vivir tú y que tengo que vivir yo. San Luis María Grignion de Montfort es muy claro en este pequeño tratado. Un libro que por algo el demonio tuvo escondido durante siglos. Durante siglos estuvo escondido este libro y cuando se descubrió, podríamos decir, podemos comprender por qué el demonio estaba tan preocupado de que saliera a la luz. Un saludo muy cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de la amplitud modulada, 590 en la ciudad de Arequipa, 1180 en la ciudad de Lima, 720 en la ciudad de Cusco. También para aquellos que nos siguen a través del canal 27 UHF, tanto en la ciudad imperial como en la ciudad blanca. Algunos amigos nos contactan a través del internet, nuestras páginas web www.nsetv.com, www.nsradio.com y también nuestros canales en YouTube, NSETV Radio, NSETV Perú. Y algunos nos contactan a través del portal de Gloria TV o a través del Facebook. Nuestro Facebook es NSE Radio y el otro es NSETV. El hashtag para poder tener una referencia de Junto a Ti lo tienes en la parte superior, está aquí José, ¿no? En la parte superior de la pantalla es NSE Junto a Ti. Para los que nos siguen en radio, la N, la S y la E en mayúscula, la J de junto en mayúscula y la T de ti en mayúscula. Evidentemente precedido por el numeral o Michi, como quieras llamarlo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, agradecemos la asistencia técnica de José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo hoy en vivo y en directo, por lo menos para el Cusco, estaremos acompañándoles el doctor William Pérez y quien les habla, Randy Brunello. William, bienvenido y gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. No, por el contrario, agradecido por esta invitación para colaborar con nuestro público. Así es, y fíjate que hoy vamos a tener un tema controvertido. No solamente la parte legal, William Pérez es abogado y por eso también a veces le damos cierto enfoque jurídico a nuestra conversación, pero además una realidad que no deja de ser preocupante dentro del mundo. El contraste, 10 frases que nuestro Papa Francisco ha pronunciado en su visita a Irlanda y que pueden servir para todas las familias del mundo, y una realidad, algunas de las realidades que nos encontramos en este mundo de hoy, que lamentablemente están un poquito lejos, podríamos decir, William, de estas 10 frases que vamos a leer del Papa. Bueno, de repente no leemos las 10, pero que vamos a compartir con nuestros oyentes, ¿no? Claro, yo creo que el Papa a la fecha viene exhortando a la comunidad del mundo de que tengamos pues una vida diferente, ¿no? Él con su ejemplo procura estimularnos a que seamos distintos a lo que fuimos. Pero como verá usted, el mundo es mucho más grande que nosotros y trata de
apabullar, ¿no?, esas intenciones, pero yo creo que no hay que perder las esperanzas, siempre hay que tener una idea un poco más trascendente para poder lograr una vida digna, una mirada de luz hacia el cielo, ¿no? Así es, eso depende de ti y depende de mí, queremos o no queremos. Los que siempre quisieron han sido los santos. Les invito a que escuchemos el santo de este día y enseguida nos metemos de lleno con este nuevo tema del día de hoy. No se vayan, seguimos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 29 de agosto y la Santa Madre Iglesia nos recuerda el martirio de San Juan Bautista. El Evangelio de San Marcos nos narra de la siguiente manera la muerte del gran precursor San Juan Bautista. Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipos, con la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre. Porque Juan le decía a Herodes, no le está permitido irse a vivir con la mujer de su hermano. Herodías le tenía un gran odio por esto a Juan Bautista y quería hacerlo matar, pero no podía porque Herodes le tenía un profundo respeto a Juan y lo consideraba como un hombre santo y lo protegía, y al oírlo hablar se quedaba pensativo y temeroso y lo escuchaba con gran gusto. Pero llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías y bailó. El baile le gustó muchísimo a Herodes y le prometió con juramento: pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. La muchacha fue donde su madre y le preguntó: ¿qué debo pedir? Ella le dijo: pide la cabeza de Juan Bautista. Ella entró corriendo a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero para no contrariar a la muchacha y porque se imaginaba que debía cumplir este vano juramento, mandó a uno de su guardia a que fuera a la cárcel y le trajera la cabeza de Juan. El otro fue a la prisión, le cortó la cabeza y le trajo en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, los discípulos de Juan vinieron y le dieron sepultura. Herodes Antipas había cometido un pecado que escandalizaba a los judíos porque está prohibido por la Sagrada Biblia y por la ley moral. Se había ido a vivir con la esposa de su hermano. Juan Bautista lo denunció públicamente. Se necesitaba mucho valor para hacer una denuncia como esta porque estos reyes de Oriente eran muy déspotas y mandaban matar sin más ni más a quien se atrevía a echarles en cara sus errores. Herodes al principio se contentó solamente con poner preso a Juan porque sentía un gran respeto por él, pero la adúltera Herodías estaba alerta para mandar matar en la primera ocasión que se le presentara al que le decía a su concubino que era pecado esa vida que estaban llevando. Cuando pidieron la cabeza de Juan Bautista, el rey sintió enorme tristeza porque estimaba mucho a Juan y estaba convencido de que era un santo, y cada vez que lo oía hablar de Dios y del alma se sentía profundamente conmovido, pero por no quedar mal con sus compinches que le habían oído su juramento y por no disgustar a esa malvada, mandó matar al santo precursor. Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos. El pecado del adulterio los llevó al crimen, al asesinato de un santo. Muy bien, queridos amigos, el martirio de San Juan Bautista en el santo para el día de hoy. Muy bien, ya estamos de vuelta y justamente hoy, William, fíjate, el martirio de San Juan Bautista. Decía el santo cura de Ars, su vida fue el precio de un baile. Y ciertamente esta triste realidad de cómo un Herodes que por un lado
nos dice el mismo Evangelio, escuchaba a San Juan Bautista y quedaba asombrado. Por otro lado, por algo sensual de familia, porque su hija, o sea, bueno, su hijastra, que era hija de Herodías, que era a su vez también su sobrina, porque Salomé era la hija de su hermano Filipo, baila, lo impacta y consigue un juramento: te daré lo que me pidas. ¿Cuántas veces también en la familia nos dejamos nosotros llevar de ese ambiente que es poco sano, que es poco loable y que muchas veces, por darle el gusto a nuestros hijos, a algún pariente o lo que fuera, hacemos incluso hasta promesas que luego lamentamos? Claro. Yo creo que cuando se habla respecto de lo que dice el actual Papa sobre la familia, es interesante. Primero hay que tomar como un ícono de responsabilidad, ¿no? Porque la familia siempre va a ser el inicio de un tejido social. O sea, si el tejido va mal, entonces el producto va a estar pues catastrófico. Fatal. Entonces, la familia siempre tiene que regirse por cánones y principios de responsabilidad, de respeto. Y yo creo principalmente de empeñar la palabra como padre y como hijo. No necesitamos documentos para empeñar o para poder hacer cumplir lo que tiene objetivo una familia. Si el papá, por ejemplo, ha diseñado a su familia para que sea unida y que tengan todos los provechos que pudo asistir el padre en vida, es justamente para eso. Pero cuando se rompe ese esquema por solamente uno o un integrante de la familia, estamos hablando de una familia totalmente en desconcierto, con graves problemas. Así es. Por eso el Papa Francisco dejó varias frases que hemos espigado y tomado de Hace y Prensa, a quienes le damos las gracias por poder compartir esto con ustedes. Dice: en la familia siempre se encuentra a Jesús. Decía el Papa en uno de los encuentros, en uno de los diferentes momentos del Encuentro Mundial de la Familia: el Evangelio de la familia es verdaderamente alegría para el mundo, ya que allí, en nuestras familias, haciendo mención del eslogan de este encuentro, Jesús siempre puede ser encontrado. Él vive en la familia, en simplicidad y pobreza, como lo hizo en la Sagrada Familia de Nazaret. Y este es un punto crucial para este mundo de hoy, porque el mundo de hoy necesita la imagen de la familia bien constituida para poder sortear sus muchos problemas. Estamos en un mundo que ataca a la familia, quiere destruirla, y a la vez que quiere destruirla se va destruyendo a sí mismo. Pero uno se pone a pensar y dice: la familia es el lugar donde vamos a encontrar a Jesús. Pero lamentablemente muchos de los problemas que se han introducido en nuestras familias de hoy hacen a veces hasta imposible encontrar a Jesús dentro del ambiente familiar. En efecto, la familia, como acaba de decir, ¿no?, es el lugar donde deberíamos encontrar a Dios. Pero yo tengo otra idea, ¿no?, que no es ajena a esto, pero dice así: a pesar de que en una familia que debía encontrarse a Dios, y en esta está las drogas, el alcohol y la violencia, Dios también está. Claro. Está ahí presente, solo que hemos cerrado los ojos a Él, ¿no? Claro. O sea que Dios, a pesar de las gravísimas incoherencias que pueda tener la familia, Él va a estar ahí. Claro. Entonces Dios está, solo que no lo hemos invitado a que entre, que ¿no?, sea partícipe de nosotros, ¿no? Lo hemos rechazado con las actitudes que finalmente se conoce por la vida diaria, y que hoy en día la familia no es que se esté perdiendo en sí el fin o el ánimo de la familia. Dios lo ha creado como tal y ha dicho: yo estaré entre ustedes. Pero hay que ver pues qué tipo de familia es la que de algún modo asemeja o quiere de alguna manera asimilarse a la mirada de Dios.
Y ahora saltar a un punto. La familia debe tener como base el perdón. Gestos pequeños y sencillos de perdón, renovados cada día, son la base sobre la que se construye sólida la vida familiar cristiana. Los niños aprenden a perdonar cuando ven que sus padres se perdonan recíprocamente. Si entendemos esto, podemos apreciar, dice el Papa, la grandeza de la enseñanza de Jesús sobre la fidelidad en el matrimonio. Y esto es un punto crucial porque luego quiero poner un ejemplo de algo que va sucediendo en muchos hogares y en muchos lugares y que preocupa porque uno se queda diciendo ¿hacia dónde vamos? El perdón. El perdón es algo que muchas veces no quiere ser vivido. Nos vamos llenando el corazón de rencor, nos vamos llenando el corazón de ese rencor que se va transformando en odio y que nos mata a nosotros, no mata al otro. O sea, porque yo le tenga odio o envidia al otro, no lo voy a matar, pero yo sí me estoy matando. Y esto envenena a la familia. Una familia que crece sin un ambiente de perdón es una familia que va, podríamos decir, como eclipsándose poco a poco hasta que acabe por consumirse a sí misma en la más triste y trágica de las desapariciones, ¿no? Sí, a pesar de que ahora existe un catálogo para ser cómo debe ser un buen hijo, un catálogo cómo debe ser un buen padre, una buena madre, ¿no? Está en las normas, está en todo. Y podemos encontrar en internet seguramente. Claro, pero lo que va a valer finalmente para un grupo social es la actitud que tiene el papá o la mamá o los hijos frente a su familia, porque es eso lo que va a aprender el muchacho y observando la conducta de su padre va a aprender en su conducta. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué momento de la vida se rompe esa armonía, la que Dios puso en tapete a papá y mamá para que puedan conducir una verdadera familia? Debe haber alguna circunstancia. Para mí, y usted hizo una buena introducción, es cierto que tratamos temas muy interesantes de familia, pero no debemos desvincularnos. Y gracias a la profesión que tengo y la que trabajo todos los días, yo hago una vinculación siempre a todos estos hechos. O sea, alguna situación profesional se me presenta en mi estudio y trato de relacionar en el bien, lógicamente, en el Evangelio, ¿no? Claro que mucha gente a veces tiene la oportunidad de escuchar, pero al final no interioriza. Pero en el fondo sí, yo tengo una idea clara en qué momento se rompe la familia. Por ejemplo, tan apegados estamos a los bienes que cuando no me han tocado todavía a mí, o la papá, o la mamá, ¿cómo estás, hermano? Pero cuando hay alguna circunstancia, ya sea por alguna razón de hecho o de derecho, que ha previsto mi situación de bien inmueble o mueble, entonces ahí conocemos las verdaderas conductas y creo yo que ahí se rompen las familias. Fíjate, este es un punto muy interesante que pones y la verdad que, o sea, es para profundizarlo mucho. ¿Cuántas familias aparentemente van creciendo en una armonía al menos exterior? Una armonía que uno dice, caramba, esta familia se lleva bien, esta familia tiene una relación armónica, volvamos a tocar ese adjetivo, pero llega el momento crucial, la muerte de papá, la muerte de mamá, y papá y mamá que se han esforzado por sacarnos adelante, que se han esforzado por darnos una vida, no digo placentera, pero por lo menos luchado para que tengamos una vida cómoda, que podamos pasarlo lo mejor posible dentro de sus posibilidades, algunos más, otros menos, dejan una herencia. Claro, hubiera sido mejor, claro, al margen de esa familia, hubiera sido mejor que el papá y la mamá no tengan nada. Pero ¿Lo dices como abogado? Pero es lógico. Pero en la vida real se observa claramente ese tipo. Y he escuchado de palabras de los papás, señor abogado, hubiera sido mejor nunca haber comprado este terreno. Hubiera sido mejor no haber construido esta casa, hubiera sido mejor.
Y es más, los papás siempre se quejan, te dicen, no, a mis hijos no les voy a dar absolutamente ninguna herencia, porque la mejor herencia es la educación. Qué pena, porque a veces ese chico más educado es el que hace mayor conflicto en responsabilidad aparentemente suya. Claro, porque el que tiene más armas legales. Para que usted vea. Entonces, no es fácil hablar de este tema. Pero fíjate que, o sea, justamente la no facilidad del tema lo hace como, iba a decir, más interesante. ¿Cómo construir esa armonía? El Papa nos está dando aquí una clave, por eso quise saltarme a este punto, que es el cuarto de los que hemos meditado. El Papa nos está diciendo que una familia que crece en el perdón enseña a perdonar. Y el perdón no es decir, bueno, hermano mío, tú quédate con todo, yo no me hago problemas, yo ya saldré adelante. Bien, si quiere hacerlo, adelante, es usted libre para tomar la actitud que mejor le parezca. Pero el perdón también conlleva con la justicia, es decir, perdonar no es decir, bueno, aquí no pasó nada, tú sigue adelante. No, aquí ha pasado algo, vamos a poner remedio para que no vuelva a suceder y yo te perdono, es decir, yo te vuelvo a considerar como un hermano mío bajo todo punto de vista y bajo cualquier circunstancia, pero las cosas en su sitio. Sí, hay que solicitar a nuestros televidentes de que no tomemos la palabra perdón como una cosa literal, como lo que estamos indicando, ¿no es cierto? La palabra perdón tiene mucha más trascendencia de lo que podría decir a nivel de interpretación. Justamente habla de ámbitos de justicia el perdón. Y ya habíamos tratado en una sesión anterior qué pasaba con la justicia humana, qué pasaba con la justicia divina y cuál era la actitud del hombre para poder hacer frente a la justicia. Entonces, cuando dice, ¿no? El Papa cuando dice, si ha puesto una familia Dios y que estos vivan permanentemente viendo la luz de Dios y hayan vivido en perdón, o sea, en justicia, entonces es plenamente seguro, por lo menos un 99% de seguridad, que esa familia, a pesar de los problemas que pueda tener, al final pueda resolver un problema de litigio en materia real. Claro. Puede ser, o sea, hay la probabilidad de que puedan resolverlo de algún modo, aunque sea en estratos judiciales, pero sin llegar a mayores. Claro. Le quiero contar, y es por eso que ojalá los televidentes puedan asumir, primero es una reflexión lo que hacemos. Existen familias, he conocido muchas, en las que prácticamente hermanos de sangre que han convivido casi toda una vida en la propia casa del padre, al final cuando les tocaron 1 metro de terreno de su vivienda, no han dudado en utilizar combustible para poder incendiar al pobre hombre. Digo al pobre porque finalmente está pagando una culpa, tal vez que por ese derecho de haber pretendido tener 1 metro más, ha sido pues apabullado por el otro. O sea, no existió justicia o no existió perdón en esa familia. ¿Qué? Y eso todos los días se observa, cada día, por lo menos en esta ciudad del Cusco, que es una ciudad sumamente cara en materia de derechos reales, por la misma situación de ubicación, de lo que tenemos en... Sería bueno que aclaremos qué son los derechos reales, porque claro, algunos, como yo, por ejemplo, somos neófitos o ignorantes dentro de la materia judicial. Derecho real es la herencia, lo que necesariamente queda. Los derechos reales están referidos a todas las cosas que trata pues el derecho en sí, un vehículo, una casa, todas las cosas. Los derechos reales están referidos a las cosas, y cuando un hombre está pegado a los derechos reales o a las cosas, prácticamente estamos casi está preocupado. De las personas. Y eso ocurre desde niños. A ver, vea usted cuando un niño, por ejemplo, va escogitando para sí, ¿no? Una cosa y otra cosa. Claro, aparentemente el papá, mira mi hijo, qué interesante mi hijo, mira, cómo le gusta tal. Eso genera psicológicamente una situación de apego más adelante en efectos reales más trascendentes, como por ejemplo un bien inmueble. Yo cuando inicié mi ejercicio profesional el año 2000, me acuerdo mucho un caballero indigente aparentemente, que tenía ya el saco totalmente destrozado, totalmente sucio, que nadie lo atendía. Yo estaba con mucho tiempo, usted sabe que el abogado que inicia tiene mucho tiempo, y estaba esperando que viniera y se aparece esta persona. Y primero me dio mucha lástima, porque en la forma como se presentó, yo dije, o viene a pedirme un dinero que no lo tenía, o viene a consultar. Y el hombre se siente y me dice, mire señor, por favor atiéndame. He pasado por muchos abogados, pero lamentablemente ninguno me escucha. A ver, tenía todo el tiempo, estaba ahí, acuérdense que estaba iniciando. Le escucho al señor
y me empieza a contar cosas un poco que para mí no eran reales, aparentemente. Me decía que era propietario de una vivienda acá cerca, en el centro del Cusco, que tenía 2 patios. O sea, imagínense, una casa gigante. Que esas casas antiguas. El centro del Cusco. Esas casas antiguas en las que llegaban antes las acémilas y descargaban el primer patio, segundo. O sea, casa antigua, ¿no? Y le digo, así señor, ¿y usted qué hace aquí? Perdón, si usted tiene esa casa. Sí, aquí acá viene la historia. Yo tengo 4 hijos y todos son profesionales. Ah, qué bueno, pero me imagino sus hijos se habrán olvidado de usted. ¿Qué se van a olvidar? ¿Se acuerdan tanto de mí? Que todos en su profesión, me acuerdo que eran médicos, ingenieros, conversé con uno de ellos y me dijo que estos chicos que se habían hecho profesión, se habían casado y por alguna razón que él nunca se explica en qué falló, un buen día al papá que administraba esa vivienda, que es sumamente grande, que tenía muchos inquilinos, lo sacaron de su piso al papá, lo pusieron en el patio, en una casucha de triple y lo dejaron ahí prácticamente para que viviera en peores condiciones. Vaya muriendo de a poco. Claro, y cuando el papá empezó a reclamar, se dio cuenta que las personas nuevas que llegaban a la casa eran personas propietarias de su inmueble y que más bien estaban esperando que este señor cuando se retiraba. Entonces, al final de cuentas, como le digo, descubriendo un poco más el problema, era una situación de ambición de los hijos. Que cada hijo ya se había distribuido a espaldas de su padre y ellos habían vendido a un mejor postor. Claro, estamos en el Cusco y los precios eran sumamente fuertes, ¿no? E hicieron aparecer documentos en la que aparentemente el papá había recibido $200,000 del uno, 300,000 del otro, porque esa casa valía como 2 o 3 millones. Claro. Y cuando el papá estaba en una indigencia total que nunca había visto un pan de parte de sus hijos. Entonces, eso genera un problema de apego a las cosas materiales. Por eso el derecho real, en Cusco por lo menos, es gravísimo, ¿no? Hay circunstancias mucho más agravantes de las que seguramente podrán estar escuchando los televidentes. Y fíjate que esta triste realidad, esta historia que cuentas, que no debe ser la única, porque me imagino. Cosas de esas yo he conocido, incluso en alguna familia muy cercana, una persona que le dice a su sobrina, mira, yo voy a poner la casa a tu nombre para que tú me cuides, le pone la casa a nombre de la sobrina y la sobrina le dice, muchas gracias, ya está todo firmado, sí, al asilo. Y allí se muere de tristeza esta mujer, a la cual yo quería mucho. Y entonces uno se encuentra con esta realidad y dice, ¿qué está pasando con nuestras familias? ¿Qué está pasando es la familia? Porque claro, uno puede decir, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Pero es que la sociedad se compone de familias. Claro. ¿Qué está pasando con nuestras familias? ¿Cómo nos estamos dejando imbuir por este ambiente materialista que somos capaces, como decías antes, hasta de intentar quitarnos la vida prendiendo fuego al otro con gasolina por el solo hecho de que se ha quedado con un par de metros más, un par de metros menos? ¿Qué nos está sucediendo en la vida familiar para que lleguemos a puntos semejantes? Claro. Entiendo de que lo que nosotros queremos también un poquito exhortar a nuestros televidentes es de que cuánto debe o cómo es que debe funcionar una familia, ¿no? Entonces, la pregunta que le he hecho es ¿en qué momento se quiebra justamente esta bondad en la que el Papa exhorta que debemos vivir como debe ser una familia? Me parece trascendente que también esto tiene que remitirse a los ámbitos de la educación. O sea, a nadie es ajeno que lo que aprendemos en educación también genera cierto grado de responsabilidad en conducta más adelante. Y no es criticar, pero revisemos nomás la currícula nacional respecto del ámbito educativo. Y justamente en esta materia de derechos reales, de la famosa educación cívica, ahí promueven de que las personas o los niños o cualquier tipo de personalidad, si no está acuñada en materia, prácticamente sería un don nadie en la ciudad. No lo dicen expresamente, pero lo dicen muy sutilmente, ¿no? Por ejemplo, en la acumulación de riqueza. Entonces, claro, yo puedo acumular riqueza en contra de mi propia familia. Estoy imbuido, socialmente está metido en mi cerebro lo que alguna vez escuché en algún momento: si tú no tienes, no eres nada. Si tú no tienes, no eres nada. Pocas veces escuché
a algunas personas de mucha fe decir, ¿no? Gracias a Dios no tengo nada. Y gracias a Dios me estoy deshaciendo de mis bienes. Pero son muy poquísimos, pues, ¿no? Pero aquí lo que hay que tratar es de los que son en mayoría. Entonces, me parece que ya desde la educación también, cuando nosotros no le orientamos adecuadamente en ese perdón en derecho real, por ejemplo, el chico va a crecer distorsionado y va a ser un potencial persecutor de bienes reales, no le importa quién, y va a empezar ¿dónde? En su familia. Claro, porque es lo que tiene más cerca. Claro, está más cerca, es más accesible. Claro. He visto a muchas personas fraguar documentos. De verdad, a veces uno va y la realidad supera la ficción. Viene un hombre y me dice, señor, mi padre está vivo y me ha dejado un bien inmueble en un lugar muy cercano y acá está la minuta en la notaría. Pero señor, si le dejas, ¿cuál es su problema? No, es que ahora hay otra minuta encima de mí y mi propio padre le está entregando a mi otra hermana que ya tiene otro bien. Mire, señor, me parece que eso es irreal. ¿Y usted ha visto la minuta? No, me lo han contado. Pero señor, cuando usted traiga la minuta la vemos. Pasa una semana y me trae realmente la minuta. Y su padre vive. Digo, señor, aquí hay gato encerrado. O es el notario quien se ha coludido con su hermana, o es su padre el que está pues queriendo generar un conflicto entre hermanos. Mejor tráigamelo al padre. Yo he hablado con mi padre, el señor quiere conversar con usted. Lo trae al padre, un hombre todavía lúcido, unos 80 años lúcido. Mi padre vivió más de 80 y estaba muy lúcido. Y le pregunto al caballero, ¿caballero es su hijo? Sí. ¿Y es su hija? Sí. Señor, dígame así con realidad. Acá hay un conflicto de interés aparentemente, rapidísimo. ¿A quién le entregó la casa de San Blas? A ninguno de los dos. No, sí, me dijo, a mi hijo. Ya ve, doctor, a mí me ha entregado. Señor, y acá hay una minuta en que usted frente a un notario le entrega ese bien inmueble a su hija. No, jamás a mi hija nunca le entregué. Pero esta es su firma. Señor, yo firmo 80 años, pero esta parece mi firma. ¿Y de quién es la firma? Yo le aseguro que es de mi hija. ¿Por qué aseguro que es de su hija? Porque a mi hija durante estos años que yo le he tenido en casa, le he hecho firmar documentos míos porque estaba delicado de la salud y ella firmaba a nombre mío cualquier tipo de documento. Y este es uno de ellos. A ver, que venga la hija, pues señora, por favor, traeremos. Y vino efectivamente la hija y hubo una negativa. Papá, tú me la has entregado diciendo que ya no querías a tu hijo. O sea, en realidad, mire usted, aparentemente es el padre, aparentemente es la hija, pero el desdichado es el pobre hombre que recibió en primera oportunidad. Ahora, falta saber si realmente el padre está diciendo la verdad. O si está diciendo la chica, pero lo cierto es el caso de que por medio hay un bien real. Y tristemente, eso hasta ahora viene generando un conflicto. Ese hombre se va a morir antes de lo previsto porque ya ha entrado a una situación de desconcierto familiar por el problema que no se quieren ni ver en persona los hermanos. Y eso me parece, desde un punto de vista educativo, al preguntarle al muchacho cómo había vivido, decía, no, mi padre me botó primero de la casa, luego retorné a la fuerza a la casa, después peleamos o sea, en realidad no hubo el perdón que usted acaba de decir. Entonces es lógico que estos son potenciales hombres de conflicto que van a trasuntar socialmente. ¿Qué potencialidad es la que estamos creando para el futuro en nuestras familias? ¿Cómo estamos enfocando el tema de la educación dentro de la familia? Una educación que, como nos dice el Papa, no es solamente de palabras, es una educación con ejemplos, es una educación que se aprende prácticamente, como decía nuestro padre Molina, por ósmosis, es decir, nuestra alma se va impregnando del color del ambiente que le rodea, porque, como la célula, va absorbiendo del ambiente para equilibrarse y quedarse semejante a él. ¿Qué ambiente estamos dándole a nuestros hijos? Vamos a reflexionar con una pausa y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti.
is a fulfillment in God's dwelling place. Love is the mystery of Father, Son, and Spirit. Love is communion of blessed Trinity. Muy bien, y ya estamos en el bloque final, nos queda poquito tiempo, pero vamos a luchar para que nos alcance. Quiero tocar otra frase, una frase que es muy fuerte, ¿eh? Dijo el Papa, toda sociedad, en toda sociedad la familia genera paz. ¿Son nuestras familias ambientes de paz? Y genera paz porque enseña el amor. La paz es fruto del amor. Enseña la aceptación y el perdón. Vuelve a recalcar el perdón, que son los mejores antídotos contra el odio, los prejuicios y la venganza, que envenenan la vida de las personas y las comunidades. Esto es prácticamente, es decir, una descripción de lo que medianamente hemos venido hablando a lo largo del programa. O sea, si yo no siembro amor, voy a cosechar odio, prejuicios, venganza dentro de mi familia. No va a ser mi familia una fuente de paz. Sí, es que ahora las familias están en guerra con las redes sociales. O sea, hay una guerra gravísima en la que ha copado de tal forma toda la voluntad de los integrantes familiares. Usted no me va a dejar mentir, hasta el niño pequeño de 4 o 3 años ya está manipulando
los instrumentos para las redes Y sociales. lo maneja mejor que su mamá, seguro. Y ¿no? que he escuchado decir a los papás, uy, este niño va a ser inteligente. Claro, está probando la inteligencia y la habilidad en cómo ingresa a las redes sociales. Que aparentemente podría ser bueno, pero en el fondo tiene una trascendencia porque ya se le está generando hábitos a ese menor a efecto de que él necesariamente cuando tenga 4 o 5 años ya tenga un celular en la mano. Claro. Y al final de cuentas hay un descontrol. O sea, ¿quién controla a la familia en el uso de las redes sociales? El papá por un lado con los instrumentos técnicos, la mamá por su cuenta, los hijos por su cuenta. Prácticamente esa familia está desarticulada. Desarticulada. Hay muchas mamás que escuchan, ay, me olvidé de recoger a mi hijo. Claro, ¿cómo no se va a olvidar? Me olvidé de llegar temprano, ¿cómo no se va a olvidar? Los hijos llegando cada vez más tarde a la escuela. Y fíjate que eso fue uno de los puntos que se tocaron dentro de este encuentro, sobre todo fue en el festival, donde una familia dio testimonio y decía que las redes sociales, ellos habían aprendido a utilizarlas de tal manera que tenía 2 características fundamentales que podemos poner. La primera característica es que cuando la familia iba a estar en familia, es decir, cuando estamos sentados a la mesa, cuando estamos en un momento de ambiente familiar, un paseo, lo que fuera, las redes sociales tenían que desaparecer, porque estábamos en familia. Es decir, lo importante supera a lo que no es importante. Pero fijémonos que esto también se puede llevar a otro ambiente. Hablabas tú, me olvidé, no llegué temprano al trabajo porque tanto whatsappear o tanto firarme que está publicando fulanita, menganita, sutanito en el Facebook, se me fue el tiempo. Incluso hasta me pasé con el bus, iba andando en el bus y me pasé de paradero y ya no nos quedamos dormidos como pasaba antes, sino que nos dormimos o nos aletargamos a través de las redes sociales. Y esto es una realidad que va mucho más allá. ¿Cuántas faltas de honestidad, de honorabilidad cometemos en nuestro trabajo a causa de las redes sociales? Es como si tuviéramos a 50 amigos sentados a nuestro alrededor en nuestro trabajo. Imposible producir, porque estoy contestándole a porque estoy leyendo lo que el otro publicó, porque estoy diciéndole esto está bien, esto está mal, le pongo mi like, le pongo mi comentario, me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto nos va llevando a una tristísima realidad. A través de las redes sociales también estamos faltando a nuestros deberes. Deberes de padre, deberes de trabajadores, deberes de ciudadanos. Quiero recordar alguna vez cuando usted estaba dirigiendo un instituto superior técnico en el área de informática, y a mí me sorprendió cuando los alumnos, por orden suya, habían volteado las máquinas de computación, que prácticamente todos se daban la espalda y todas las máquinas podíamos observarlas. Es decir, había un mayor control, ¿se acuerdan, no? Bueno. Ese hecho yo tuve que utilizar más adelante porque en un lugar que no debo decir, yo estuve al mando de más o menos 12 o 13 personas, porque yo era un magistrado. Y bueno, pues cada uno tenía su ambiente y se habían acomodado de tal manera de que era imposible de que yo como autoridad pueda observar qué es lo que hacían. Pero en apariencia yo veía las caras de los empleados y que todo el mundo estaba realmente trabajando. Y a mí me decía, caramba, ¿a qué lugar he llegado tan agradable? Todo el mundo aquí trabaja sin hablar una sola palabra. Y yo estaba tan feliz, dije, caramba, estos chicos, da gusto trabajar aquí. Cuando pasó una semana, solicité el despacho para ver la producción de cada uno y yo firmar. Me decían que bueno, que mañana, que pasado, que traspasado, que todavía no había tiempo, que no sé qué. Entonces, me parecía incongruente. Si yo había visto desde hora de inicio, inclusive muchos se faltaban a almorzar para poder continuar en su trabajo, y yo los veía el rostro de desesperación, tipeando, trabajando, me decían que no había, era incongruente. Tuve que pedir un apoyo policial y una fiscalía de turno para poder intervenir esas máquinas, que es lo que pasaba. Y me doy con la ingrata sorpresa de que las máquinas o contenían juegos de Dota, imagínense,
estamos hablando de hombres de 30, 35 años o 40 y profesionales en la rama, o tenían películas ya insertadas en pornografía, o simplemente hacían uso del internet para poder hacer pues esas comunicaciones en las redes sociales. Una sorpresa triste, gravísima, que también contribuyó en mi retiro de ese lugar, porque prácticamente ¿no? ¿Qué íbamos a lograr cambiar de idea a esas personas mucho más mayores que yo inclusive? Entonces, digo yo, de que estamos prácticamente ahora en una guerra fratricida contra todos estos medios de comunicación, tristemente, que no es malo una red social, no es gravísimo, nosotros somos los que le damos el mal uso. Y cuando usted va aquí cerca por la universidad, porque generalmente los universitarios están pues ahí en las redes sociales. Un día me fui a las 4 de la tarde, pedí una cabina por emergencia, quería hacer un documento, estaba cerca de un ministerio, y sale una señorita de 17, 18 años. ¿Y cuánto es? Le dice, ¿no? Y la señora dice, 9 soles. 9 soles. Y dice, ¿qué he hecho? Sí, porque estuvo desde las 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 12:30, 3:30, 4 horas. O sea, a la hora que yo llegué, ella estaba saliendo. ¿Usted cree que estaba realizando algún trabajo? Es imposible, porque cuando usted verifica ¿cómo se llama esto? El antecedente, sí. O todo es pornografía o todo es una situación de comunicación de redes personales. Es gravísima. Entonces, por eso también la legislación en algún momento de alguna manera ha permitido de que esas cabinas deben estar pues mirando al que va a administrar las cabinas. Pero usted vaya, esas cabinas que están mirando al administrador están vacías, no hay negocio, claro. Hay que voltearlas, ahí sí está lleno. Claro. ¿Has visto? Triste realidad, pero también es triste la realidad de que el tiempo siempre se nos viene encima. Ciertamente mucho para meditar, mucho para meditar. Ojalá que nos pueda servir para ir mejorando en nuestras relaciones, en nuestras situaciones familiares. Vamos a encomendar las intenciones de todos ustedes. Encomendamos también las intenciones de la señora Claide Chaparro y de Yolanda Jaxa, que reportan su sintonía, y le pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude a construir nuestras familias con estas, podríamos decir, estas indicaciones, estas guías que nuestro Papa Francisco nos ha dejado a través de las distintas frases que hemos compartido. Le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. William, gracias por habernos acompañado. No, es un placer estar siempre aquí y siempre, ojalá que podamos contribuir en el buen ánimo y la buena conducción de las personas en la familia. La familia, usted ha dicho, es importantísima y mientras demos paz en la familia, todo va a estar bien. Todo, sobre todo nuestra sociedad. Pero en el fondo hay dos que pueden poner solución a todo: los corazones de Jesús y de María. Ellos siempre quieren estar junto a tu familia y junto a ti.